amigos, familiares que están conectados en esta noche a este devocional. Bienvenidos. El Señor les continúe bendiciendo y le damos gracias a Dios por un día más de vida, por la esperanza que Él nos da, por la confianza de venir ante Él con gozo, con alegría, con regocijo. Sabemos que Él siempre está listo para escucharnos y para ayudarnos en cada situación que necesitemos. Bienvenido a la familia de Dios en esta noche, los amigos que por primera vez están visitando esta plataforma. Siéntanse en las manos del Señor, bendecidos, bienvenidos y con los oídos muy atentos en esta noche, que el Señor tiene un banquete especial para todo aquel que vino, porque si usted está ahí oyendo a través de esta plataforma, es porque Dios le ha placido, y gracias a Dios porque usted ha obedecido, y le bendecimos a toda la familia del Señor en este momento. Y a continuación sigue la hermana Nora con la enseñanza en esta noche, con la alabanza, con lo que Dios haya puesto en su corazón para alabar al Señor. Así es que allá en la casa, hermanos, cómodos, alabando y glorificando al Señor. Gracias, amada tía y nuestra pastora. Buenas noches a todos. Dios los bendiga y los guarde. Como todas las veces que tengo la oportunidad de comunicarme por este medio con ustedes y poder compartir la palabra de Dios, les envío un fuerte abrazo lleno de mucha sinceridad, mucho amor, y siempre pido a Dios que me dirija en lo que les voy a hablar a ustedes y procurar ser lo más clara posible. Voy a compartirles esta noche el capítulo de Romanos 7, del 1 al 25. En el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo, vamos a leer la palabra de Dios. Hermanos, ustedes conocen la ley y saben que la ley solamente tiene poder sobre una persona mientras esa persona vive. Por ejemplo, una mujer casada está ligada por ley a su esposo mientras éste vive, pero si el esposo muere, la mujer queda libre de la ley que la liga a él. De modo que si ella tiene relaciones con otro hombre mientras el esposo vive, comete adulterio. Pero si el esposo muere, ella queda libre de esa ley y puede casarse con otro sin cometer adulterio. Así también ustedes, hermanos míos, mediante la muerte de Cristo, han muerto con él a la ley para pertenecer a otro esposo. Ahora son de Cristo, de aquel que resucitó. De este modo nuestra vida será útil delante de Dios. Porque mientras estábamos viviendo como hombres pecadores, la ley sirvió para despertar en nuestro cuerpo los malos deseos y eso nos llevó a la muerte. Pero ahora hemos muerto a la ley que nos tenía bajo su poder, quedando así libres de servir a Dios en la nueva vida del Espíritu y no bajo la vieja ley escrita. ¿Vamos a decir por esto que la ley es pecado? Claro que no. Sin embargo, de no ser por la ley, yo no hubiera sabido lo que es el pecado. Jamás habría sabido lo que es codiciar, si la ley no hubiera dicho, no codicies. Pero el pecado se aprovechó de esto y valiéndose del propio mandamiento, despertó en mí toda clase de malos deseos. Pero mientras no hay ley, el pecado es cosa muerta. Yo tenía vida, pero cuando vino el mandamiento cobró vida el pecado y yo morí. Así resultó que aquel mandamiento que debía darme la vida me llevó a la muerte, porque el pecado se aprovechó del mandamiento y me engañó. Y con el mismo mandamiento me dio muerte. En resumen, la ley en sí misma es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Pero entonces, ¿esto que es bueno habrá de llevarme a la muerte? Claro que no. Lo que pasa es que si el pecado para demostrar que verdaderamente es pecado, me causó la muerte, y valiéndose de lo bueno.
Y así, por medio del mandamiento, quedó demostrado lo terriblemente malo que es el pecado. Sabemos que la ley es espiritual, pero en mi naturaleza humana estoy vendido como esclavo al pecado. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero y en cambio aquello que odio es precisamente lo que hago. Pero si lo que hago es lo que no quiero hacer, reconozco con ello que la ley es buena. Así, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza de hombre pecador, no hay nada bueno, pues aunque tengo el deseo de hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. No hago lo bueno que quiero hacer, sino lo malo que no quiero hacer. Ahora bien, si hago lo que no quiero hacer, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí. Me doy cuenta de que, aún queriendo hacer el bien, solamente encuentro el mal a mi alcance, pero veo en mí algo que se opone a mi capacidad de razonar, es la ley del pecado, que está en mí y que me tiene preso. Desdichado de mí, ¿quién me librará del pecado de la muerte que está en mi cuerpo? Solamente Dios, a quien doy gracias por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en conclusión, yo entiendo que debo someterme a la ley de Dios, pero como hombre estoy sometido a la ley del pecado. Amén. En este capítulo número 7 de la carta de Pablo a los Romanos, Pablo nos está diciendo que en el tiempo de antes estábamos, el ser humano, estábamos en la ley de Dios, y lo compara con el matrimonio, que casados los esposos se prometen fidelidad hasta la muerte, y ya después de muerto uno de los esposos, esa persona que queda puede llegar y casarse con otra persona sin eso, ya ahí ya no estaría cometiendo adulterio, ya porque es una persona viuda. Lo mismo nos da a entender Pablo en la palabra, que muertos en nosotros en la ley, porque la ley fue la ley del Espíritu, fue la que vino el pecado y se aprovechó. Cuando dice no matarás en los mandamientos de la ley, nos está el pecado tentando hacerlo de una manera que nos lleva a experimentar esa sensación de qué significa matar. Matar, ya les he dicho en algunas anteriores ocasiones, que simplemente no es quitarle la vida a la otra persona, sino también matar es quitarle los sentimientos, quitarle la dignidad a una persona. Eso también se considera matar. Matar lo que comúnmente nosotros llamamos matar en vida. Entonces, Pablo acá nos dice que como ya una persona queda viuda, nosotros ya hemos quedado viudos a la ley y ya somos después en Cristo Jesús una nueva generación, que debemos tener muy en cuenta que los mandamientos se deben respetar. Los mandamientos son de la ley de Dios y son mandamientos espirituales, muy distinta las leyes del hombre, que son violables y que uno puede hacer con ellas lo que quiere, desobedecer. Pero diferente es cuando la ley de Dios la violamos, cuando la ley de Dios obviamos el cumplirla. Y es difícil, nos dice aquí Pablo, que es difícil para el hombre quitarse esa costumbre o quitar el pecado, porque el pecado está en nosotros. La muerte entra desde el momento en que Adán y Eva pecan, llega el pecado, pero aún hasta ese punto no se conocía lo que era morir. La muerte entra a ejercer su poder en el momento en que Caín mata a su hermano Abel. Ahí, ese mandamiento, esa ley de Dios de no matarás, Caín la quebranta, y es cuando conoce qué es matar. Y de ahí en adelante, como Caín llega y forma unos nuevos pueblos, empieza a extenderse a través de las generaciones
ese dolor y esa tristeza del hombre por saber y experimentar qué es matar. Ahí entra la maldad, entra a reinar la muerte a partir de Caín. Y aquí Pablo también nos dice que, y vamos a decir que la ley es pecado, claro que no, la ley de Dios es una ley espiritual, es una ley que me guía a hacer el bien. Diferente, vuelvo y digo, de las leyes humanas que sí son violables. Echa la ley, echa la trampa, pero en las leyes de Dios eso es imposible, porque Dios es santo y porque es bueno y porque Él es el Dios de la verdad. Y las leyes del hombre están regidas por la mentira, por el demonio, por el pecado. Entonces aquí es cuando Pablo vuelve y nos dice que el pecado se aprovechó de esa debilidad de nosotros, del pecado original, para llegar y tentarnos y no acatar la ley de Dios. Entonces en todos y cada uno de nosotros los humanos tenemos el pecado, queriendo o no queriendo, como dice Pablo, hago lo que no quiero hacer y lo que quiero hacer dejo de hacerlo. ¿Por qué? Por esa misma capacidad del ser humano, la debilidad de la carne, de querer experimentar cosas diferentes, hacer el bien. Y ese es el pecado que nos tiene esclavos en vida, y ese es el pecado que nos lleva, el resultado final es la muerte. Pero también Pablo acá nos dice que la muerte como tal existe, pero los que somos y nos reunimos y compartimos la palabra de Dios, lo que le creemos a Dios, no simplemente creemos en Dios, sino que le creemos a Dios. Somos una nueva generación y la promesa de Dios, el cumplir, aparte de cumplir la ley y amar y honrar a Dios, reconocer que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, eso es lo que nos lleva a alcanzar la gracia divina. Pero en uno o en cualquier momento, todos y cada uno de nosotros seremos juzgados, porque recordemos que ninguno de nosotros, nuestra naturaleza humana no es perfecta. La naturaleza humana es imperfecta y eso es lo que atrae más a Dios para su proyecto, para su objetivo final, que es ganarle la lucha al mal, el vencer al mal, porque el amor de Dios es superior y la verdad de Dios es mucho más superior. Pablo también nos dice aquí, para demostrar que verdaderamente es pecado, me causó la muerte. Entonces, el resultado del pecado es la muerte. Y muchos de nosotros hemos estado en pecado y hemos estado a la vez muertos. ¿Por qué? Porque desconocemos la verdad y el amor de Dios. Entonces, ya de todos los que estamos aquí en este grupo de oración, estamos conociendo mucho más de la palabra de Dios. Y me salgo un poquito del tema, o tal vez no, pero quiero decirle a ustedes que Pablo, él era un judío fariseo, y la costumbre o la forma de ser del judío fariseo es totalmente distinta al cristiano, porque el judío nunca cree en que vino un Mesías, no ha creído en el Hijo de Dios. Entonces, Pablo por eso perseguía con odio y rencor a los cristianos y los mataba. ¿Qué sucede? Que Pablo transforma su vida y lo reconoce en el momento en que él experimenta ese encuentro con nuestro Señor Jesús, que ya nuestro Señor Jesús había muerto, pero que ya estaba acompañado con el poder y había muerto, resucitó y tenía también ya el poder del Espíritu Santo en sí. Entonces, al experimentar Pablo, él entiende lo que realmente es el proyecto de Dios y por eso cambia. Por eso Pablo, a través de su vida, sufre su vida pastoral, su vida como apóstol, sufre muchos martirios, muchos tropiezos, pero desde ese momento él reconoce a Cristo, a Jesús como el Hijo de Dios, y su vida empieza a cambiar y empieza a hacer muchas obras impresionantes que dejaba sorprendido a las personas incrédulas, a las personas, ¿cómo le llaman? Se me olvidó el término.
gentiles, a los gentiles, y empezaron los gentiles también a convertirse, no solamente el pueblo de Dios a cambiar sus costumbres, sus creencias y a alabar y a reconocer y a volver a reconocer que Dios es su creador, que Dios es su Padre, sino también muchos gentiles que desconocían la palabra y el poder de Dios. Si nosotros todos los días reconocemos nuestros pecados y nuestras faltas, pero de una u otra manera tratamos de que todas y cada una de esas situaciones tener la suficiente fuerza de voluntad, la suficiente capacidad, cogidos de la mano de Dios, en permanente oración, porque para llegar a ello hay que orar muchísimo, estar en contacto con nuestro Padre, así como aquí en la tierra, los que tenemos a nuestros padres vivos, todos los días los llamamos para saber cómo están, o en alguna vez contamos con la opinión de ellos para llegar y tomar decisiones con su consejo. Así, permanecer nosotros en oración nos permite superar todas estas tropiezos, dificultades y tentaciones de la mentira y tentaciones del pecado que nos llevan a la muerte en vida. Y así nos vamos cogidos de la mano de Dios con la esperanza de la resurrección, con la esperanza de vencer la muerte y conocer a nuestro Dios Padre Celestial y gozar de todas y cada una de aquellas maravillas y grandezas que Él nos tiene, la mesa preparada para compartirlo con alegría, amor y gozo. Sí, muchas veces en nuestras vidas hemos sentido esa alegría inmensa de compartir con nuestros seres queridos alrededor de una mesa, o comiéndonos un helado, o simplemente el hecho de escuchar una llamada. Mucho más va a ser la alegría cuando estemos nosotros en presencia de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. En esta noche, entonces, para culminar, vamos a darle gracias a Dios por toda su inmensa misericordia, por todo su gran amor, porque cada día nos alimenta con algo nuevo, con algo diferente, que nos abre los ojos, el conocimiento y el corazón a recibir su palabra de maneras muy distintas. Todos y cada uno de los que estamos en este grupo de oración y hemos tenido la oportunidad de compartir la palabra de Dios, hemos dicho cosas distintas. Tal vez hemos repetido capítulos de la Biblia, repetido versículos de la Biblia, pero cada vez que los compartimos, tengan la plena seguridad que Dios nos da un mensaje diferente y que cada día las dificultades van a ser, aunque estén presentes, van a ser más ligeras, las cargas van a ser mucho más ligeras, porque estamos poniendo nuestra fe, nuestro amor y nuestros actos en las manos de nuestro Señor Jesucristo, nuestras cargas en nuestro Señor Jesucristo, y esperamos todas las bendiciones que Dios nos trae. Y no van a ser bultos de plata, no van a ser casas, no van a ser el último grito de la moda, porque Dios actúa en cada una de nuestras necesidades de una manera muy distinta. Dios nos da salud. Cuando Dios nos prospera ¿en qué? En que Él simplemente, cuando ve que la necesidad es muy grande y que yo le voy a ser fiel, Él, un ejemplo, paga mis deudas. Y voy a tener una vida tranquila. Cuando Dios prospera, yo siento en mi interior tranquilidad y paz. Cuando siento el amor de Dios, hay una alegría y un semblante en mi rostro que ni siquiera nadie lo puede entender, y van a decir, pero ¿qué sucede con esa persona? ¿Por qué está transformada? ¿Qué le pasó? ¿Qué está comiendo? ¿O qué está tomando? Porque nosotros los humanos, cuando hay algo bueno en una persona que nos llama la atención y algo que es incomprensible, pensamos que la persona o se fumó o está en estado de embriaguez. Pero son los estados incomprensibles del poder de Dios en cada uno de nosotros. Gracias, hermanos, a todos ustedes por su tiempo y por oírme. Dios los bendiga y los guarde, y una excelente noche. Bueno, gracias, hermana Nora, por esa enseñanza, ¿verdad? Que, como usted misma ha dicho, encontramos nuevas palabras en cada enseñanza que el Señor nos da, porque la palabra del Señor es nueva, y esperamos que esta noche ustedes puedan tener lo que cada uno ha pedido al Señor. El Señor les bendiga. Bienvenidos.